El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fondo de capital de riesgo para emprendimientos y proyectos ligados a sectores como el desarrollo agrícola, la innovación y las nuevas tecnologías. Compartiremos la celebración de cumpleaños 107 de Vicentita. Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos asistieron a esta celebración por vía telemática. Y en lo internacional, ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos y varios países de Europa. Miles de manifestantes desafiaron las advertencias o prohibiciones de las autoridades por la pandemia y salieron a las calles de los principales países del mundo. Arrancamos con la información. Atención. Ante el presunto delito de delincuencia organizada, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, ordenó la prisión preventiva al asambleísta Daniel Mendoza. La investigación de la Fiscalía involucra a otras 5 personas, entre ellas al director del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo Silva, contra quien también se dictó prisión preventiva. Daniel Mendoza, asambleísta por Alianza País, fue trasladado a la cárcel 4 por decisión del juez de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien acogió el pedido de la fiscal general Diana Salazar al señalar que Mendoza es presunto responsable del delito de delincuencia organizada, cuya pena, de acuerdo al artículo 369 del COIP, se sanciona con cárcel de 7 a 10 años. El juez ha acogido la petición de solicitar medida de prisión preventiva para las 5 personas y para una persona que tiene 79 años de edad, la Fiscalía solicitó, porque es mandato constitucional, el arresto domiciliario. Debo de indicar también que el asambleísta Mendoza acudió por su voluntad, luego del allanamiento de la casa donde él en ese momento no se encontraba, a ponerse a disposición y a colaborar con la investigación de la Fiscalía. La investigación de la Fiscalía involucra a otras 5 personas, entre ellas al director del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo Silva, contra quien también se dictó prisión preventiva. La prohibición de enajenar bienes por un monto de $8 millones, que es el monto precisamente del contrato que hasta el momento se tiene identificado y que corresponde al anticipo. Estas nuevas investigaciones darían cuenta, según la Fiscalía, de procedimientos irregulares en manos de funcionarios del SECOV. Un grupo estructurado conformado por varias personas, funcionarios públicos, que se beneficiaban de dinero al otorgar contratos. La investigación se basa en seguimientos, escuchas telefónicas, mensajes, y sobre mi representado no se dijo absolutamente nada, simplemente por ser miembro de la comisión que se encargaba de la adjudicación del contrato del Hospital de Pedernales. Por ser miembro de esa comisión se lo ha imputado. No hay ningún otro elemento que lo vincule o lo relacione con los demás imputados. El antecedente arranca con una indagación del mes de marzo, cuando la Fiscalía seguía la pista de una supuesta red de corrupción tejida alrededor del contrato para la construcción del Hospital de Pedernales, y tomó mayor fuerza con la detención de Juan Carlos Benavides, asesor del asambleísta Mendoza. La instrucción fiscal va a durar 90 días y nosotros vamos a continuar con el proceso investigativo. El juez Marco Rodríguez fue también uno de los protagonistas del caso Sobornos al sentenciar como culpables a 20 procesados, entre ellos al expresidente Rafael Correa y a varios de sus excolaboradores. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y en la Asamblea Nacional se analiza la posibilidad de levantar la inmunidad parlamentaria al asambleísta Daniel Mendoza. El Consejo de Administración de la Legislatura podría tratar el tema si se presenta una solicitud de investigación en su contra. Su condición de asambleísta le otorga fuero de corte y, por tanto, inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el delito por el que se le acusa no lo blinda para iniciar una causa penal y entonces no se requiere de una autorización del Pleno de la Asamblea Nacional. De todas maneras, ya hay reacciones en ese sentido, cuyo sustento está en el artículo 128 de la Constitución. Creo que la Asamblea debe pronunciarse unánimemente rechazando estos actos y además exigir al sistema de justicia que se requiera el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que estos actos sean investigados y sean sentenciados conforme dicta la ley. Es necesario anteponer el principio de inocencia, se advierte, pero las investigaciones deben seguir su curso, en principio, desde el ámbito judicial.
yo creo que debería de ser sancionado con todo el peso de la ley en caso de que se demuestre y se confirme de que ha existido actos de corrupción. Pero en lo que se refiere a lo político, esto puede proceder si existe una solicitud de investigación y posterior destitución por parte de otro legislador sustentado en los artículos 115 y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese caso, el Consejo de Administración de la Legislatura deberá tratar el tema. Deberá conformar una comisión tripartita, multipartidista, a fin de que el plenario lleve adelante la conformación de esa comisión y se haga el debido proceso en aquella comisión. Hasta el momento, las acciones políticas de carácter formal no han sido presentadas ante el CAL. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 15 alcaldes del Guayas pedirán la destitución del prefecto Carlos Luis Morales. Esto tras su vinculación en casos de presunta corrupción durante la emergencia sanitaria. Los alcaldes de Guayas pertenecientes al Partido Social Cristiano Madera de Guerrero se reunieron el último viernes e hicieron oficial la petición de destitución al prefecto Carlos Luis Morales, quien lleva un grillete electrónico como parte de las medidas alternativas que se le dictaron durante la investigación por tráfico de influencias en la compra de insumos médicos para la prefectura durante la emergencia sanitaria. El líder de esta tienda política, Jaime Nebot, hizo pública la decisión. La alcaldesa de Guayaquil también lo hizo en sus redes sociales. Posteriormente, se refirió al respecto. Nuestra petición formal, escrita, porque debe quedar firmada, entrará a la prefectura este mismo lunes. Y el acta ya está lista con la firma de todos. Son un total de 15 alcaldes, quienes pedirán la destitución ante el Consejo Provincial conformado por 34 integrantes, incluyendo al prefecto Morales. Para que esto se apruebe, debe al menos tener 23 votos a favor, por lo que faltarían 8 para que se haga efectivo. No podemos responder por los demás partidos políticos que conforman el Consejo Provincial. A ellos habrá que preguntarles directamente. Esto tengo entendido que pasará a una comisión, luego será analizado en los próximos 10 días y seguirá el trámite correspondiente. Para la alcaldesa Cintia Viteri, si se da la destitución, tiene muy en claro quién debería reemplazar a Morales en el cargo. Al que le corresponde por constitución, es decir, al viceprefecto o a la viceprefecta de ser el caso. Es lo mismo que pasaría en las alcaldías. De ser el caso, asumiría el vicealcalde. Eso no entra a presunciones, ni a discusión, ni a subjetividades. Eso está marcado en la ley. Todo esto al margen de lo que pueda decidir la justicia. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La Corte Nacional de Justicia emitió un comunicado cuya misiva es firmada por su titular, la doctora Paulina Aguirre Suárez. En esta se señala: combatir la corrupción desde la magistratura empieza por respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico, donde las actuaciones de juezas y jueces se someten únicamente a la Constitución, la ley y los méritos del proceso. Las decisiones jurisdiccionales, que son de absoluta responsabilidad de quienes las dictan, deben ser imparciales. Para ello es indispensable que los operadores de justicia actúen con absoluta independencia judicial interna y externa, sin injerencia alguna. Vulnerar la independencia afecta a la tutela judicial efectiva de los justiciables y socava los cimientos del Estado democrático. En el comunicado se añade: la base de un sólido Estado de Derecho reside en la potestad de los jueces de actuar en resguardo de los derechos y garantías de las personas para evitar arbitrariedades. Cuando sus actuaciones se enmarcan en el derecho, no debe haber temor a la sanción ni búsqueda de reconocimiento. Los sujetos procesales, acusación y defensa, tienen el derecho a disentir de la decisión judicial a través de los mecanismos de impugnación de conformidad con la ley y el debido proceso. La Corte Nacional de Justicia impetra a los órganos que conforman la función judicial a actuar en el marco de sus competencias, lo que nos permitirá fortalecer el sistema de justicia y aunar esfuerzos en esa lucha incansable contra la corrupción, concluye el comunicado. La normalización de la corrupción es una actitud cultural que debe deshacerse desde la acción ciudadana y no menos desde el trabajo institucional, que se vio afectada por una modificación de la estructura legal y el sistema de contratación pública. Resumimos enseguida los criterios de dos analistas.
La coordinación institucional es clave al momento de seguir un proceso de investigación y posterior sanción a los responsables de actos de corrupción. Pero la celeridad del trabajo debe, asimismo, ofrecer resultados a corto plazo. Esa es una primera mirada de lo que corresponde hacer con una actitud de cero tolerancia a la corrupción. Todas las autoridades de control deben, en una situación de emergencia, ser más exigentes y más duros. Ese nivel de exigencia no solo debe aplicarse a los sistemas de control y de justicia, sino que deben contar con herramientas legales para, por ejemplo, embargar bienes privados o que hayan sido utilizados o destinados para actividades ilícitas. Y que tienen 10 años o 9 años guardada la ley de extinción de dominio, que ya tienen los demás países en América Latina y que fue propuesto originalmente por Naciones Unidas. O sea, no quieren. ¿Y por qué? Porque les afecta al patrimonio de cada uno de ellos. Es necesario también revisar el sistema de contratación pública y de contratación de obras ante las trampas que se esconden en sus estructuras legales. El CERCOP no han hecho un cambio administrativo ni tampoco legal. Mediante resoluciones internas hay como modificar varios de los problemas que estamos viviendo hoy día, justamente porque esa legislación mañosa hecha durante 10 años o 13 años nos ha servido para que tengamos lo que tenemos hoy día. La acción ciudadana es vital en este engranaje para contribuir con acciones honestas y deshacerse de esos vínculos generacionales de la corrupción que parecen en ocasiones ser parte del paisaje social, de una normalización de lo impropio. La ciudadanía, en virtud de lo que le permite la Constitución, debería tener una conciencia que no tiene para ayudar en la lucha contra la corrupción, haciendo llamadas o denuncias ante la autoridad competente. Mucha gente sabe y se calla. Y ahí, nuevamente, las garantías para el ciudadano que denuncia deben fortalecerse y los operadores de justicia blindarse ante propuestas mínimamente torcidas desde lo económico o lo político. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El trabajo legislativo desarrollado de manera virtual posibilitó la aprobación de 6 normas. Las más recientes se refieren a la Ley de La Palma y a la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas. Enseguida un resumen que incluye la labor de varias comisiones. De manera virtual, durante este tiempo de emergencia por el COVID-19, se aprobaron 6 normativas. Entre las más recientes se destaca la Ley de Palma Aceitera y sus derivados, cuyo objetivo es regular, promover, incentivar, estimular y dinamizar todas las etapas de la cadena productiva de la palmicultura y reactivar este sector productivo del país. Además, fue aprobada la Ley Orgánica contra el Consumo y Microtráfico de Drogas, con la que se pretende cuidar la salud e integridad de niñas, niños y adolescentes del fenómeno de las drogas a través de reglas para el combate y prevención de este problema de salud pública. Adicionalmente, entre otras actividades de la Asamblea Nacional, está la de fiscalización y control político ante el presunto sobreprecio en la compra de 7.000 kits de ayuda humanitaria por parte de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos. En este caso, se recibió la comparecencia de la ex titular de esta institución, Alexandra Ocles. También se recibió a Vinicio Vaquero, ex viceministro de Gestión Educativa, quien aseguró que se produjo un recorte presupuestario en el sector educativo que supera los $900 millones, con lo cual los estudiantes del ciclo escolar Sierra y Amazonía en el periodo 2020-2021 no contarán con dotación de uniformes ni textos escolares. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, también acudió y desmintió que haya existido presiones para activar el programa de alimentación escolar en el régimen Costa, que según Vaquero, habría motivado el pedido de renuncia de su cargo. Finalmente, la Comisión de Derechos de los Trabajadores conoció la situación de los extrabajadores en distintas áreas notificados con su despido, entre ellos los de Canal 1, quienes fueron afectados en sus liquidaciones y aportes patronales al IES. Se espera que en los siguientes días comparezcan las autoridades de salud ante el recorte de personal del Sistema Nacional de Salud y la falta de pagos de posgradistas, así como la de representantes de correos y ferrocarriles del Ecuador, quienes deberán explicar una presunta vulneración de derechos en estos sectores. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
19:16. El terminal terrestre de Guayaquil reanudó las operaciones con 16 cooperativas intraprovinciales y estrictas medidas de bioseguridad. Tras 79 días de paralización, se reactivaron las operaciones del terminal terrestre de Guayaquil y de Pascuales para el transporte intercantonal. Se lo realizará de lunes a sábado y con menos cooperativas de lo habitual. 16 cooperativas intraprovinciales que empiezan a operar en cantones de la provincia del Guayas en horario de 6 de la mañana a 7:30 de la noche por el momento. Las cooperativas que entran en funcionamiento son CITIM, Ejecutivo Express, Santa Ana Sisa, Rutas Balsareñas, Rutas Milagreñas, SAN, Rutas Empalmeñas, Kilómetro 26, Santa Marta, Expreso Milagro, Santa Lucía, Señor de los Milagros, Marcelino Maridueña, Yaguachi, Mi Piedacita y Pedro Carbo. Además, se ha permitido el ingreso a la terminal de algunas rutas de buses urbanos. Del lado de los que llegan los buses urbanos hemos habilitado 21 rutas que vienen de distintos sectores de Guayaquil. Y lógicamente lo vamos a mantener y eso puede ir aumentando de acuerdo a la demanda que exista en el transcurso de los días. Como parte de las medidas emitidas por el COE Nacional en el terminal terrestre, se tomará la temperatura al ingreso. Hay señalética para tomar distanciamiento social. Los usuarios deberán hacer la desinfección del calzado y portar mascarilla. Además, en los buses también se debe tomar distanciamiento. Que esto se cumpla es lo que velará la Comisión de Tránsito del Ecuador. La capacidad máxima de cada vehículo hasta el momento es el 50%. Este aforo físico lo estamos constatando de manera aleatoria. Sin embargo, tenemos miembros de la Comisión de Tránsito de manera permanente in situ. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El aeropuerto de Guayaquil continúa sus operaciones y ya recibió su segundo vuelo comercial internacional, conectando la ciudad de Miami con el puerto principal. En esta aeronave de la compañía American Airlines arribaron 140 pasajeros. Los usuarios pasan por estrictos controles de bioseguridad que incluyen la presentación de una prueba PCR realizada al menos 3 días antes del viaje. Quienes cuenten con este análisis podrán ir a sus casas para mantener 14 días de aislamiento preventivo obligatorio. Durante junio, la terminal aérea recibirá 11 vuelos internacionales por semana. A ello habrá que sumar los vuelos humanitarios. Las agencias del registro civil en Guayaquil retoman actividades presenciales con aforo permitido. La ciudadanía hace filas para ingresar y hacer trámites como cedulación y firma electrónica. Sin embargo, no todos toman medidas de bioseguridad. Con el paso a semáforo amarillo en Guayaquil, el registro civil también inició sus actividades presenciales en el puerto principal, tomando las medidas de bioseguridad al interior de sus instalaciones. Recuerda revisar los servicios que hoy necesitan un agendamiento previo para que los puedas realizar en virtual.registrocivil.gov.es. Uno de los trámites que se retoman de manera presencial pero que necesitan agendamiento previo es el servicio de cedulación a través del portal web de la institución. Una vez agendado, recibirá el turno vía mensaje de texto o correo electrónico. No es necesario imprimirlo. A la par se inició el reagendamiento de las citas de matrimonio de las parejas que debido al estado de excepción no pudieron casarse en marzo y abril. Estamos ya en semáforo amarillo atendiendo y llamando, tomando contacto con cada una de las parejas para poder otorgarles una nueva fecha de agendamiento. En las instalaciones del registro civil se observó la toma de medidas de bioseguridad y distanciamiento para evitar aglomeraciones. Sin embargo, los usuarios señalan que debido a estas mismas medidas, el servicio tarda un poco más. Aproximadamente media hora. Firma electrónica, ha demorado mucho también ese trámite. Antes era rápido. Los usuarios además esperan corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, pues a momentos en las filas de espera hay quienes no respetan el distanciamiento. Allá adelante parece que no. Aparentemente no hay tanto distanciamiento. El servicio de inscripción de nacimiento también necesita agendamiento previo. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Fundaciones norteamericanas realizaron una donación al municipio de Guayaquil para atención en salud. La entrega la hizo el cónsul de Estados Unidos en el puerto principal.
Las fundaciones estadounidenses The Healing Hands Foundation y Direct Relief entregaron una donación de insumos médicos al municipio de Guayaquil que consiste en 16 palets con medicinas e insumos de laboratorio que llegaron como ayuda solidaria. Lo que ustedes han hecho se traducirá después en sonrisas de la gente más pobre de Guayaquil. El cónsul de Estados Unidos en Guayaquil señaló que esto forma parte de las diferentes donaciones que ha hecho el país norteamericano Ecuador durante la emergencia y que esto es una muestra de la hermandad entre ambos países. Direct Relief y Healing Hands son dos organizaciones amigas del Ecuador. Su ayuda refleja el compromiso del pueblo de los Estados Unidos a ayudar a Ecuador a salir adelante. Otra donación para Guayaquil ya está en el país y llegará al puerto principal en los próximos días. Estamos haciendo un trámite interno con otra donación que llegó de unos condensadores de oxígeno que también van a venir para Guayaquil, que ya están en Quito. En lo referente a educación, la alcaldesa Viteri hizo un anuncio y a la par una petición al consulado de Estados Unidos. Vamos a tener 3.000 puntos de internet adicionales a los 6.000 que ya tenemos, que serán colocados en las escuelas y colegios fiscales. Mi petición a ustedes y al mundo a través de ustedes. Necesitamos laptops, necesitamos computadoras. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fondo de capital de riesgo para emprendimientos y productos ligados a sectores priorizados como el desarrollo agrícola, la innovación y las nuevas tecnologías. El Ministerio de la Producción busca reactivar la economía nacional con un fideicomiso, fondo de capital de riesgo para emprendimientos y proyectos ligados a sectores priorizados como desarrollo agrícola, innovación y nuevas tecnologías. Aproximadamente a mediados de junio, que es liderado por el Ministerio de la Producción, y su fondo capital de riesgo para emprendedores, para empresas que tengan ideas innovadoras. El monto estimado para desarrollar estos proyectos será de $10 millones. Es un concurso nacional donde podamos tener aproximadamente unos 100 ganadores a nivel del país, justamente para innovar en proyectos que permitan combatir este tipo de epidemias y sobre todo darle mucha fuerza al tema agroproductivo, que es fundamental para el país. Uno de estos proyectos se ejecuta en el Centro del Muchacho Trabajador. Este dispensador de gel desinfectante está diseñado para no ser tocado con las manos. La persona llega a su casa u oficina, la activa con el pie y recibe alcohol en líquido o en gel. Aspiran a acceder a los fondos del fideicomiso para ampliar la capacidad de producción. Yo agradezco y felicito esta oportunidad que se está planteando desde el Ministerio, porque realmente representa una oportunidad a estos proyectos con innovación que ahora estamos teniendo aquí en el Centro del Muchacho Trabajador. Hace 2 semanas se terminó el prototipo de este producto realizado en acero inoxidable. Ya lo fuimos mejorando, lo fuimos puliendo y el producto final que lo tenemos es bastante satisfactorio. Incluso estamos tratando de sacar por lo menos 10 cada 2 días. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social activó soluciones para el pago de préstamos hipotecarios. Se contemplan cuotas más bajas y con el interés original del crédito. En el contexto de la emergencia por el COVID-19, el BIES puso a disposición de sus afiliados y jubilados la posibilidad de extender hasta por 30 años el plazo de sus préstamos hipotecarios sin considerar el plazo transcurrido de la operación original. La extensión de este plazo permitirá disminuir las cuotas mensuales y además se podrá conservar el interés inicial del crédito, mejorando la capacidad de pago para novaciones, con lo que baja el dividendo mensual a cancelar. Una solución adicional disponible es para quienes hayan caído en mora. Para ellos se ofrece un periodo de gracia de capital de hasta 18 meses. Adicionalmente, hasta el 31 de agosto de 2020, dentro de las mejoras, se incrementa la capacidad de pago para novaciones de los préstamos hipotecarios del 40 al 50% y no se considerará como requisito el informe de buró de crédito para el cálculo de la capacidad de endeudamiento. Se estima que la cantidad de usuarios que acudan a las soluciones de pago de préstamos hipotecarios en mora y al día serán unas 50.000 personas. Estas alternativas ya están disponibles a partir de esta semana. A través de la página web de la institución www.bies.fin.es, dentro de la operación de préstamos hipotecarios, está habilitada la simulación de las operaciones de soluciones de pago.
Quienes estén interesados en aplicar estas soluciones pueden comunicarse a solucionespago@bies.fin.es. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. A continuación, revisemos las cifras de COVID-19 en el Ecuador. Hasta el momento se registran 4.250 pacientes recuperados, 4.977 casos con alta hospitalaria, 11.954 con alta epidemiológica. Casos descartados suman 57.828. 43.120 casos son confirmados. 3.621 personas han fallecido. Se han realizado pruebas rápidas a 127.414 personas. Las provincias que registran más contagios son Guayas, 14.422, Pichincha, 4.598, Manabí, 2.833, Los Ríos, 1.769 y El Oro, 1.309. En tanto, en el Centro de Rehabilitación de Turi, en la provincia de Azuay, se confirmó 11 casos de reclusos contagiados de COVID-19. A través de un comunicado, el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad se informó de los positivos con la enfermedad. Según la institución, la campaña de salud en el interior del centro permitió identificar posibles casos y tomar muestras a 185 reclusos para pruebas rápidas, y también se les toma pruebas o muestras para pruebas PCR. Los privados de la libertad reportan síntomas leves, por lo que fueron aislados en un espacio habilitado para este tipo de acciones. Además, confirmaron el fallecimiento de un PPL el 6 de junio a causa del virus y su avanzada edad. Hacemos una pausa y regresamos enseguida con más noticias aquí en Telediario Dominical. Siga con nosotros. 19:32. Seguimos con más noticias. El ministro de Agricultura, Javier Lasso, recorrió la provincia de Santa Elena, donde realizó la adjudicación de terrenos y visitó plantaciones de aguacate para exportación. Como parte de sus actividades en territorio, el ministro de Agricultura, Javier Lasso, visitó la provincia de Santa Elena. Allí realizó una adjudicación de tierras a la comuna Baños de San Vicente. Es un paso importante que da la comuna el día de hoy. Por eso estoy muy contento de verlo y compartir esta alegría. Estamos aperturando unas nuevas líneas de crédito. Estamos fortaleciendo el fondo de garantía. El traspaso de tierras ancestrales hacia la mencionada comuna beneficia de manera directa a más de 80 familias que ahora tienen la posibilidad de iniciar proyectos productivos. El ministro Lasso señaló que la comuna debe aprovechar esta oportunidad y trabajar en la producción de productos como algarrobina, la miel y la actividad ganadera. Con estas aguas, que son aguas que benefician a la salud de la gente, tenemos que ir poco a poco construyendo la marca de la comuna, que es importante. Luego el ministro Lasso llegó hasta la comuna Zapotal, en donde conoció sobre la primera cosecha de aguacate AS de la finca Las Cintias, cuya exportación hacia la Unión Europea iniciará el próximo año. Los árboles han tenido un buen desarrollo y ojalá, Dios quiere, podamos hacer más, pero en promedio deberíamos como número ponerle unas 3 toneladas inicialmente. Andrés Villamil, administrador de la finca, señaló que cuenta con 650 plantas. Extremadamente importante, no solo como un cultivo adicional que debe fomentarse a la exportación, un cultivo que permite recuperar áreas que están desperdiciadas y que adicionalmente son generadoras de empleo y de divisas para el país. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y también el Ministerio de Agricultura y Ganadería dio a conocer el trabajo que impulsa para mejorar la calidad de la leche y la carne con la entrega de semillas de pasto y capacitación a los ganaderos a través de las escuelas de fortalecimiento agropecuario. La iniciativa se impulsa en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Manabí y Bolívar por ser las más representativas en la producción de leche, así como en Santo Domingo de los Áchilas, provincia reconocida por tener ganado de leche y carne.
Anita es presidenta de la Asociación de Pequeños Productores del Cantón Mejía, en Pichincha. Ella comenta que recibieron 17 kits de semillas de pasto certificado para sembrarlas en 17 hectáreas. Con proteínas, para que nos sube la producción diaria de leche, para que suba la calidad, que es lo más importante. El plan de intervención de semillas certificadas se lo hace a través de escuelas de fortalecimiento productivo pecuario, con un enfoque de producción sostenible, asegura el subsecretario de esta área. Beneficiando directa e indirectamente a 1.110 productores pecuarios. Informó además que se ha intervenido en 351 hectáreas con el objetivo de obtener unidades productivas pecuarias mucho más rentables y sostenibles con el ambiente, pero además con la obtención de leche y carne de mejor calidad. Buscando con esto la eficiencia productiva y reproductiva a través de una conversión de pasto a proteínas animales como leche y carne. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y sus principales aliados acordaron extender su acuerdo de recorte a la producción durante un mes adicional debido a la incertidumbre que todavía pesa sobre el mercado de crudo como consecuencia de la pandemia. En un comunicado, la OPEP detalló que las naciones integradas del pacto acordaron extender el recorte de 9.7 millones de barriles por día hasta el mes de julio. En abril, la organización se comprometió a realizar este recorte durante los meses de mayo y de junio. Y también a través de un comunicado, Petroecuador informa que la refinería Shushufindi, tras 44 días de paralización, retomó sus operaciones y se realizan despachos de combustibles para abastecer a la zona de influencia. De igual forma, la planta de gas y las estaciones de captación trabajan con normalidad, así como la planta de envasado de gas licuado de petróleo. Este centro refinador actualmente procesa 12.400 barriles de crudo por día, lo que significa que la planta opera al 62% de su capacidad debido a que la actual demanda de derivados no se ha normalizado y todavía existen restricciones de movilidad. La refinería Shushufindi abastece de gasolina y diésel a las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo, así como también de GLP a la ciudad de Quito y su zona de influencia. La Contraloría General del Estado comunica a la ciudadanía que en los últimos días ha sido objeto de reiterados ataques informáticos a sus sistemas institucionales que además de incluir en el envío de incidir en el envío de comunicaciones y correos electrónicos falsos han afectado el normal funcionamiento de su página oficial. En consecuencia, a fin de prevenir estos actos maliciosos, la institución solicita a los administrados se sirvan tomar en cuenta únicamente los documentos que les sean remitidos de manera oficial por este organismo técnico de control. 19:38, hacemos una nueva pausa y enseguida estamos con ustedes con más noticias aquí en Telediario Dominical. Siga con nosotros. (19:43). Gracias por seguir en nuestra sintonía. Avanzamos con las noticias. Una jueza concedió la prelibertad para alias Rasquiña, presunto líder de la banda Los Choneros, dedicada al narcotráfico, sicariato y a la extorsión. Rasquiña había recibido una sentencia por asesinato. Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, permanecía en la cárcel de La Tacunga desde el 7 de septiembre de 2011, pero este viernes 5 de junio de 2020, la jueza de Garantías Penitenciarias de Cotopaxi, Alcira Benítez Telles, dio paso a la prelibertad al considerar que ya cumplió más del 90% de los 8 años de condena a los que fue sentenciado por el delito de coautoría de asesinato. Dicha condena inicialmente fue de 20 años y había sido rebajada a 8 en febrero de 2019 por el juez José Gerardo Tamayo Arana. Dicho juez fue sancionado y destituido por el Consejo de la Judicatura por negligencia.
Otra sentencia favorable que recibió Zambrano ocurrió en 2012, luego de que recibiera una condena de 25 años por el delito de asesinato, pero en 2018 solicitó un recurso extraordinario de revisión ante la Corte Nacional de Justicia. Los jueces Edgar Flores, Iván Saquicela y Marco Rodríguez lo declararon inocente. Un antecedente que se destaca de alias Rasquiña es que en 2013 escapó de la cárcel La Roca y fue intensamente buscado e investigado por la policía. A ello se suma el historial de causas que pesan en su contra y que se registran en el Consejo de la Judicatura. Son 35 en total, 10 de ellas por asesinato, otras por delincuencia organizada, estupefacientes, entre otros. El más reciente caso se refiere al presunto delito de asociación ilícita, ocurrido a inicios de 2019, al ser acusado de ingresar artículos prohibidos a la penitenciaría del Litoral a través de una ambulancia falsa, aunque la Fiscalía en este caso emitió dictamen abstentivo. La notificación y salida oficial de prelibertad se cumplió este sábado a las 10 horas con 28 minutos. Ahora Zambrano deberá presentarse semanalmente en la cárcel El Rodeo en la provincia de Manabí. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En Guayaquil se incautaron 2 toneladas de droga que pretendían ser enviados al exterior. Se logró también la detención de 8 personas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó de un nuevo golpe al narcotráfico. En sus redes sociales señaló que fueron incautadas más de 2 toneladas de cocaína y se logró la detención de 8 personas que se dirigían al puerto de Guayaquil con el cargamento. Mientras, la Policía Nacional indicó también en sus redes sociales que el operativo denominado Victoria 397 estuvo a cargo de la Dirección Antinarcóticos. El alcaloide fue encontrado dentro de un tráiler al interior del puerto marítimo de Guayaquil. El cargamento pretendía ser enviado al exterior bajo la modalidad de gancho ciego. Durante una operación militar realizada el pasado viernes, las Fuerzas Armadas, a través de la Brigada de Selva número 19 Napo, localizó 2 campamentos clandestinos de minería ilegal en el sector de Chambira, entre los límites de las provincias de Orellana y Napo. Allí se encontraron 13 dragas de río, 3 motores, 3 pozos, varias canecas de combustible y un motor de luz. Además, se aprehendieron a 4 ciudadanos ecuatorianos y junto a las evidencias fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones respectivas. (19:47), una nueva pausa y regresamos con las noticias internacionales y también más adelante tendremos la celebración de Vicentita, que cumplió 107 años de edad. Regresamos. Notas del resto del planeta. Atención, miles de estadounidenses se rebelan contra el racismo y la violencia policial, con Washington celebrando la mayor manifestación desde la muerte de George Floyd el 25 de mayo, asfixiado por un policía durante su arresto. El grito de Black Lives Matter resonó con fuerza en Washington, Estados Unidos. Hubo manifestaciones en varios puntos de la capital, como el Congreso, en el monumento a Lincoln, que terminaron en los exteriores de la Casa Blanca. Esta fue la mayor protesta por la justicia racial desde la muerte del afroamericano George Floyd el pasado 25 de mayo, asfixiado por un policía durante su arresto. Durante horas los manifestantes entonaron cánticos para pedir cambios estructurales que terminen con la violencia contra los afrodescendientes. Pero las marchas pacíficas también se evidenciaron en Nueva York, que pese al toque de queda se alargaron. Según medios locales, unas 2.000 personas fueron detenidas en la Gran Manzana desde el inicio de las protestas. Dada mi posición como hombre negro en este país, creo que la mayoría de las protestas han sido para desafiar a la brutalidad policial, para ver realmente el problema tal como existe y realmente comenzar el diálogo. En ciudades como Filadelfia, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, cientos de personas también se unieron a estas protestas. Esto mientras que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, anunció oficialmente el cambio de nombre en una sección de la calle 16 frente a la Casa Blanca, al del movimiento antirracista Black Lives Matter.
nombre que también se pintó en amarillo sobre la calzada de este tramo. Finalmente, cientos de personas dieron el último adiós a George Floyd en Carolina del Norte, su ciudad natal. No importa quiénes somos, ni de dónde venimos, ni cómo somos, ni a quién amamos, siempre que reconozcamos que estamos en la misma comunidad y que nos reconocemos como seres humanos. Y eso fue lo que se perdió en Minneapolis, fue la humanidad de George Floyd. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y también este fin de semana se registraron multitudinarias protestas en el mundo por la muerte de George Floyd y en contra del racismo. Vestidos de negro en señal de solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, decenas de miles de manifestantes marcharon en toda Europa. Con la frase "no puedo respirar" como lema, pronunciada por George Floyd cuando moría a manos de la policía, miles de personas desafiaron a la pandemia del coronavirus para manifestarse contra las desigualdades sociales, el racismo y la brutalidad policial. Somos una raza. Si una persona está sufriendo, ¿cómo no puede sufrir? Ni siquiera es necesario hablar de sexo o color. Somos una sola humanidad. Solo en el centro de Berlín, en Alemania, cerca de 15.000 personas se congregaron en Alexanderplatz. En otras ciudades como Düsseldorf, guardaron 8 minutos y 46 segundos de silencio, exactamente el tiempo que el policía presionó con su rodilla el cuello del afroamericano hasta asfixiarlo. En Reino Unido, algunas organizaciones pidieron al gobierno de Londres actuar contra el racismo sistémico que también existe en el país. Si ves racismo, hay que aplastarlo. Llámalo por lo que es. Somos demasiado amables en este país. Dejamos que las cosas pasen por alto. Cállate, hablaremos de eso luego. No, hay que lidiar con ello ahora. Mientras que pese a las prohibiciones de la pandemia, las multitudinarias manifestaciones en Francia coparon las principales calles en París, donde entre 1.000 y 2.000 personas se concentraron frente a la Plaza de la Concordia, a unos cientos de metros de la Embajada de Estados Unidos, bloqueada por un fuerte cordón policial. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se sumó a miles de personas y se arrodilló frente al Parlamento de su país en solidaridad con los manifestantes estadounidenses que marcharon contra el racismo. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 3 policías fueron detenidos en el estado mexicano de Jalisco por su presunta responsabilidad en la muerte de un hombre a quien arrestaron por supuestamente incumplir medidas contra la COVID-19. El gobernador Enrique Alfaro se comprometió a esclarecer el caso de violencia policial. El caso de Giovanni López despertó indignación en el país luego de que circularan en redes sociales que el motivo de la detención fue que el joven no llevaba puesta la mascarilla en la calle, algo que la Fiscalía Estatal ha negado. El mundo rebasó este domingo las 400.000 muertes por la pandemia que azota a América Latina, principalmente a Brasil, mientras da un respiro a Europa. Aún sin cura o vacuna en el corto plazo, el virus ha contagiado a más de 6.8 millones de personas desde que surgió en China a finales de diciembre. Epicentro de la pandemia desde hace un par de semanas, América Latina suma más de 1.2 millones de casos y supera los 62.000 muertos, más de la mitad de ellos en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro amenazó con retirar al país de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que, ante la caída de contagios y número de muertes, Europa continuará esta semana la reactivación del comercio e industria y la reapertura de actividades sociales y fronterizas. Y en su segunda oración dominical, ya no en solitario, sino con fieles en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco expresó su preocupación por América Latina, donde el virus sigue cobrando muchas víctimas. Pero lamentablemente, en otros países, yo pienso en algunos, el virus está haciendo ancora tante vittime. El virus sigue cobrándose muchas víctimas. El viernes pasado, en un país, muerto uno al minuto. Falleció una persona por minuto. Es algo terrible. Deseo expresar mi cercanía
a esas poblaciones, a los enfermos y a sus familias, y a todos los que los cuidan. Con nuestra oración acerquémonos a ellos. Y antes de finalizar este servicio informativo, queremos compartir con ustedes la celebración de cumpleaños 107 de Vicentita. Sí, lo escuchó bien. Hijos, nietos, bisnietos y tataranietos asistieron a esta celebración por vía telemática que estuvo acompañada de un sentimiento de unión familiar a pesar de las distancias. Ya, sopli, sopli. Vicenta Terán Pacheco, viuda de José Antonio Osorio, nació el 5 de junio de 1913. Cumplió 107 años de edad. Su voz y energía dan cuenta de un corazón de infinito cariño para sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y toda la familia política que a partir de ella se extendió. Buenas tardes con todos los que están aquí en la pantalla, ¿no? Que Diosito les ayude y les bendiga. Les agradezco bastante la presencia. Que pasen bien. Vicenta concebió a 8 hijos: Enriqueta, Angelita, Hermelinda, Luz María, Blanca, Gloria, Mercedes y Manuel. Y su legado creció de tal manera que ahora tiene 17 nietos, 14 bisnietos y 8 tataranietos, quienes participaron de esta celebración vía telemática desde distintas provincias del país y fuera del territorio nacional. Dios le ha premiado dando muchos años de vida. Un feliz cumpleaños, viva todos, mucha suerte y cuídense mucho. Un feliz cumpleaños, el mejor que todos. Para el recuerdo, el único y el primero por medio de estas redes, es algo nuevo. En este encuentro familiar y del que fuimos testigos, se destacó el ejemplo de Vicenta y de su esposo ya fallecido para sembrar valores con amor, aquellos que se reflejan en la sencillez de la vida, en la bondad de los actos, en el trabajo honrado y en la esperanza de mejores días ante una herencia de cuyas raíces son fuertes y determinantes para las futuras generaciones. Le doy gracias a Dios por tener a nuestra abuelita, los consejos que nos ha dado y que sigamos felices por siempre. Se lo debemos todo a esas raíces, a todas esas buenas costumbres, esa raíz maravillosa. Somos muchos más de los que estamos, pero de seguro aquí cuenta todo el amor y cariño que le tenemos a nuestra abuela. Una fiesta y celebración por la vida, por la familia, por los buenos momentos y por lo que se espera aprender y compartir. Esto es un recuerdo para toda la vida. Que Dios nos dé vida. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Así finalizamos este servicio informativo dominical. Le invitamos a seguir en nuestra programación. Se vienen los deportes. Fanático con Chobo Álvarez. También queremos agradecer a nuestra compañera Diana Tirado, quien nos acompañó en la interpretación en lengua de señas. Buenas noches. Feliz inicio de semana.